Su imagen se ha vuelto legendaria. Y aunque hoy lleva de nuevo un nombre anterior, para los dominicanos siempre será el famoso yate Angelita, propiedad de Rafael Leónidas Trujillo, y escenario de las más espléndidas fiestas que tuvieron a su hijo Ramfis como anfitrión. Tras un mal tiempo en su ruta por el Caribe, atracó por necesidad en el puerto Don Diego en Santo Domingo, suficiente como para ocupar la atención del país sobre esta nave que surcó las aguas dominicanas por última vez cuando, después de la muerte del tirano, partió rumbo a Cannes, en Francia, con su cadáver, parte de la familia y una gran cantidad de dinero en efectivo. Pero esa es solo parte de su historia. Con un diseño y decoración impresionantes, su fabricación data del 1931 en Kiel, Alemania, de acuerdo a los planos de los reconocidos contratistas estadounidenses Gibbs y Cox. Bautizado originalmente como el Hussar, esta exquisita nave de 4 mástiles fue encargada por E.F. Hutton, uno de los hombres de negocios más adinerados de Wall Street, casado con Marjorie Merriweather Post, heredera de la enorme fortuna de los cereales Post, con cuyo refinado gusto concibió la lujosa decoración del nuevo yate, que incluían antigüedades y exclusivas piezas en cada una de las 7 cabinas, la principal y 6 más, labor que le llevó cerca de unos 2 años y que acometió segura de lo que quería, acorde con su estilo de vida y el de su esposo. Con el Hussar viajaría en el mundo en travesías de negocios, placer y aventura hacia destinos exóticos. Aunque el encanto duró poco, en 1935 Hutton y Post se divorciaron y el yate quedó como bien de Marjorie, quien amaba la nave más que cualquier cosa. Tras el fracaso de un segundo matrimonio, cambió el color negro de su casco a blanco y le dio un nuevo nombre, el Sea Cloud o Nube del Mar. Marjorie encontró consuelo en su viejo amigo Joseph Davis, abogado y consejero del presidente Wilson en las negociaciones de paz en Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Al casarse con Davis, el estilo de vida de Marjorie incluiría entonces, además de los negocios, la política y la diplomacia, y siendo nombrado su marido embajador estadounidense en Moscú, el Sea Cloud sería anclado en Leningrado, hoy San Petersburgo, siendo utilizado como palacio flotante y por el que desfilaron personalidades de la época. En 1938, el Sea Cloud se despidió de Rusia y se enrumbó hacia Estambul, y cuando Estados Unidos se sumó formalmente a la guerra, la Marina comenzó a requerir los yates privados para consolidar su flota. Y a pesar de que el presidente Franklin Delano Roosevelt, amigo cercano de Davis, rechazó inicialmente la idea de incorporar el hermoso Sea Cloud a la flota, en 1942 no pudo postergarse más el tema, y mediante el pago simbólico de $1, los guardacostas asumieron el control del yate, le retiraron los mástiles, le quitaron la dorada águila de su proa y pintaron el barco de gris. Lo equiparon con cañones y armas antisubmarinas y surcó las aguas de Groenlandia y las Islas Azores con su nuevo nombre militar, el IX-99. Contrario al destino que afrontaron los demás yates de lujo, el Sea Cloud sería el único que terminaría en funcionamiento al final de la guerra, así que el 4 de julio de 1946, pintado de blanco y el águila en su proa otra vez, llevaba a Joy Davis y Marjorie Post con el curso hacia la Florida. Los mástiles le fueron incorporados de nuevo un año después, lo mismo que las velas, cuya cantidad implicaba un costo bastante alto en la posguerra, incluso para unos millonarios. La reconstrucción del Sea Cloud tomó 4 años y sus dueños esperaban ansiosos su llegada desde el piso superior del Palm Beach Hotel. Fue aquí cuando, al aparecer en el horizonte, Davis dijo a Marjorie la famosa frase: «Bien, querida, ahí va tu bebé». A partir de entonces, el yate viajaba a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, y Davis, quien sufría de mareos, se concentró en sus amigos, entre los que se encontraba el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien había estado en el yate más que cualquier otro invitado, por cuanto había podido apreciar en detalle la magnificencia del Sea Cloud.
Los costos de mantenimiento, incluyendo la tripulación de 72 personas, era inmanejable ya para Marjorie, quien de nuevo tenía el matrimonio en crisis, así que en la década del 50 decidió venderlo y el comprador sería nada más y nada menos que su huésped más frecuente, Trujillo, quien asumió el control de la nave en 1955, bautizándola en honor a su hija, Angelita. A partir de entonces el yate, ahora con carácter presidencial, sería utilizado como mansión flotante. Trujillo envió la nave a Texas, donde se le instalaron 2 motores nuevos con más potencia, y una vez lista, iniciaría un nuevo capítulo de su historia, cuando se realizarían las más famosas fiestas de la época. Yo pertenecía a un conjunto que se llamaba Decir 3 veces que hacer. Ese conjunto era del general Trujillo hijo. Nosotros nada más les tocábamos a ellos, a él. Porque una vez tocamos una fiesta, que fue la única que yo recuerdo que no fue al general, que fue al dueño de Reintel, que era el ingeniero... No, Bonilla. Sí, nada más. Y en su casa de familia de él. Los merengues, boleros. A él le gustaba mucho, a Rafi le gustaban mucho las canciones, los boleros. Estaba Rafael Colón, Joséito, estaba yo. Y él que cantaba a veces con nosotros. Y se pasaba una noche lo más agradable. A menos que había uno que llamaba Rubirosa, primo de Porfirio, que ese era medio enredado, ese cuando se daba 4 casos, se ponía como medio alocado. Pero después todo, Porfirio era una dama, un caballero. Para Francis Santana son recuerdos únicos. La esplendidez de las fiestas y las más famosas personalidades internacionales a bordo, aún en tierra, son para recordar. Bueno, yo recuerdo a Jules Brinet. El actor. Uno que tenía el caco pelado. Sí, sí. Jules Brinet. Otros más artistas que yo no conocía, Porfirio Rubirosa, que siempre estaba con nosotros ahí. Y la Lita Milán, que fue la esposa de Rafi, siempre estaba con nosotros ahí también. Eso recuerdo. ¿Y qué pasaba en esas fiestas? Bueno, les repito, tomar trago y gozar y bailar. Ahí no se hacía otra cosa que ni de política ni de nada, porque en general cantaba muy bien. Rafi cantaba muy bien y se ponía a cantar conmigo a dúo o con Joséito, o cuando iba a Rafael Colón, también con Rafael Colón, en esos tiempos. Ya suena la guira, el saxo ya trina. ¿Qué era lo que se brindaba? ¿Qué era lo que no se brindaba? Pero que figúrate tú, qué clase de fiesta ahí. Corría el champán y todas las mejores bebidas, porque tú sabes que los músicos siempre somos muy pendencieros, siempre estamos atentos, porque siempre estamos en una tarima un poco más alto y nosotros vemos como es que bailan y el goce de la gente. Aquello era otro mundo, ese no era el mundo que yo conocía cuando estaba aquí. Quien más se divirtió y disfrutó el Angelita fue Ramfis Trujillo Martínez, hijo mayor del generalísimo, título militar del dictador. Cantaba muy bonito y cantaba en inglés y en francés. Cantaba bonito y componía muy bien. Él cantaba conmigo, a dúo cantábamos, sinceramente. Yo tenía un cancionero que era el cancionero Trujillo Mateo. Su canción favorita, que había que cantársela cuando él estaba enamorado y bailando hasta que uno se pusiera ronco. Eran cosas del alma. Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú. Y aunque tú... Esa era su canción favorita. Y su merengue favorito era aguardiente, ven, no seas traicionero, tú te vas y me dejas rodando por el suelo, cantar. Estábamos cerca de Hollywood. Quiere decir que toda la fiesta venían todos esos artistas de Beverly Hills que vivían ahí cerca, y entonces la fiesta se hacía en el yate. Ahí pues yo conocí muchas grandes figuras, Sasha Gabor, entre otras, y muchísimas artistas de Hollywood que venían
de noche y también muchos actores famosos llegaban al yate a la gran fiesta que hacía el general Ramfi con su amigo Porfirio Rubirosa. Pero quizás la más famosa de las fiestas celebrada a bordo del legendario yate en la época de Trujillo fue la que tuvo lugar en California, mientras Ramfis, quien hablaba inglés y francés, hacía un curso de Estado Mayor en la Academia Militar Fort Leavenworth en Kansas. Joseito Mateo, merenguero y parte de la banda de música de la Angelita, así lo testimonia, habiendo participado en la travesía que se inició en Santo Domingo. Corría entonces el año 1958. Yo te puedo decir a ti que yo viajé en el yate Angelita desde aquí hasta Los Ángeles, California. Quiere decir que yo crucé el canal de Panamá y viajando por toda la costa del Pacífico. Cuando nosotros estábamos viajando ya después de cruzar el canal de Panamá por toda la costa del Pacífico, también sucedió algo muy parecido. Había un mal tiempo y tuvimos que entonces entrar a Acapulco, al puerto de Acapulco. Por eso me trae el recuerdo cuando dijeron eso. Allí pues anclamos y fue todo una atracción, porque donde quiera que llegaba ese yate, el pueblo se desbordaba, porque era un yate muy lujoso, como lo sigue siendo, con 4 velas, y cuando llegábamos la gente se asombraba de ver aquel yate y preguntaban que de quién era, y entonces pues le decían que ese era el yate de Trujillo. En el yate cuando no andaba nadie, nada más que la tripulación y el grupo de músicos que íbamos a tocarle al general Ramfi a ese sitio. Yo lo conocí a él cuando llegamos allá. Tenían 2 saxofones, que por cierto eran marinos, eran sargentos de la Marina, una trompeta que la tocaba Nelio de Rosario, que era el director, el piano que lo tocaba Nando de León, hermano de Héctor de León, y el ritmo, o sea, el bajo lo tocaba un señor que le llamaban Dundo, que era de la Guardia, ese era el bajista, y la tambora y el timbal lo tocaba Marino Cadet, otro que ese no era militar, y llevamos un acordeonero que se llamaba Juancito, que se tocaba el acordeón, y Teófilo Mateo era el güirero. Siempre recuerdo los nombres y han pasado muchos años. Entonces ese fue el grupo y yo era el cantante. Y eso era una fiesta. Y los periódicos americanos decían así: anoche mucho boom, boom, boom y riqui, chiqui, chiqui, chiqui en el yate de Trujillo, ¿sabes? Y lo ponían así porque el merengue, ellos decían, entonces, anoche, mucho, boom, 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 así lo ponían, y mucho, que era el güiro, que es lo que siempre más se oye, y pasaban muchos yates por ahí, y negociaban muchísimas cosas, también americanos, pero figúrate tú, había una seguridad enorme, y aquello eran fiestas muy fabulosas. Una noche van y me dicen, Joseito, que se levante, que el general ya está en la cubierta y ya va a comenzar la música. Entonces yo les dije que yo no podía cantar, que tenía fiebre, y era verdad. Bueno, eso fue un sargento que vino y me lo dijo. Entonces él fue allá y dijo que yo dije que estaba enfermo y que no podía levantarme y que esto y que lo otro. Entonces vino un oficial superior a mí, recuerdo que fue un capitán o un teniente primero de la Marina, y me levantaron. Cuando me dijeron que fuera, yo le dije que yo no podía cantar y que yo no podía ir. Me levantaron del